Quiero comenzar leyéndote un texto de la Escritura. Ya que este es un estudio bíblico, pues me gustaría que tengas a la mano tu Biblia, preferiblemente así, en físico. Si nos estás mirando desde un teléfono o un dispositivo como una tableta o iPad, si quieres buscar la Biblia aquí mismo, te vas a salir de esta transmisión y no quisiéramos perderte. Entonces, busca tu Biblia, por favor, y vamos a leer un texto que está en el Nuevo Testamento. Quiero leer Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Puedes leerlo en cualquier versión, yo estoy utilizando una que se llama Nueva Traducción Viviente. Como tú sabes, la Biblia fue escrita originalmente en otros idiomas que normalmente nosotros no hablamos, a menos que seas un erudito de la Biblia, pero nosotros hablamos español. Y aunque la Biblia fue escrita en términos generales en griego, el Nuevo Testamento, y en hebreo, el Antiguo Testamento, hoy tenemos diferentes traducciones y versiones de la Biblia. Entonces yo he elegido una para basarme en algunas cosas que voy a estar explicando el día de hoy, y esta se llama NTV, Nueva Traducción Viviente. Este texto que voy a leer de Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, lo voy a leer de esta traducción, Nueva Traducción Viviente, y dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Este texto de la Biblia me va a ayudar un poco a crear el ambiente para compartir lo que hoy te quiero presentar. El tema de hoy es la solidaridad, y quisiera compartirte algunas historias, algunas narrativas que tienen que ver con este tema de la solidaridad. Pero antes quiero hablar un poquito de qué es lo que estamos viviendo aquí en la ciudad. Bueno, en esta semana ya en Ecuador algunas ciudades se preparan para pasar de restricciones de nivel medio a nivel bajo. En Ecuador, como muchos de los que están siguiéndonos en estas transmisiones conocen, hay una semaforización, donde luz roja significa mayor restricción, luz amarilla, nivel medio de restricciones, y luz verde, ya restricciones muy bajas, pero sigue habiendo una emergencia sanitaria en el país. Entonces ya muchos cantones se preparan para pasar de amarillo, donde están algunos, ya a verde. Personalmente, donde yo vivo, que es perteneciente al cantón Daule, en realidad ya estamos en verde, pero en Guayaquil todavía se sigue en luz amarilla, porque amarillo es el color, ¿verdad? Entonces, el tema del uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio todavía. No importa que estemos en semaforización en verde, no importa que las personas salgan a lugares muy cercanos, el tema de usar las mascarillas ya es una imposición que, si no se la cumple, pues habrá multas. También llamado tapabocas la mascarilla, ¿no? Y se insiste también en el distanciamiento social. Las medidas generales de prevención, como lavado de manos y desinfección con gel y alcohol, siguen vigentes. Es decir, la presencia de este nuevo coronavirus que causó la pandemia del COVID-19 en todo el mundo sigue vigente. El peligro es real, las autoridades quieren guardar a las personas, por lo tanto estas recomendaciones siguen siendo necesarias que nosotros las observemos y las sigamos. Pero lo cierto es que hay multas y hay mucha gente que se está quejando por eso. No sé si ustedes han visto las noticias en estos últimos días, pero esta parece ser la semana de las protestas y las quejas. En todo el mundo hay de esto, y ya voy a hablar un momento más al respecto, pero acá en el país ya he escuchado en las redes sociales, sobre todo, ya que estamos muchos confinados en casa, y a veces para conocer lo que pasa en el mundo tenemos que ver las redes sociales. No todo lo que aparece allí, por cierto, es verdad, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume en redes sociales, pero hasta aquí he escuchado que las multas establecidas por las autoridades, que hacen que la población se vea obligada a acatar esas disposiciones oficiales, no dejan de pensar cómo no dejan a la gente pensar cómo van a llevar el sustento a sus hogares. Es decir, no importa las restricciones, la gente quiere salir, quiere trabajar, quiere producir, quiere hacer algo, porque tienen que comer, tienen que sobrevivir. Ahora, yo quiero ver el panorama completo, así que voy a hablar de algunos temas. Si tú tienes algún tema que tú crees que debe ser incluido y tomado en cuenta también, por favor déjanoslo en los comentarios, pero yo quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, los niños en las casas, tratando de adaptarse a esta nueva modalidad de educación online. Les está costando trabajo, yo tengo niños pequeños y me está costando trabajo.
¿Qué hay de los jóvenes emprendedores? Aquellos que sueñan o soñaban con tener ventas que permitan surgir y que hoy esos sueños algunos los han visto cada vez más complejos. Bueno, quiero recordarte que la Iglesia Bautista Israel ha desarrollado un sitio donde tú puedes registrarte y no sé si lo estás viendo en la pantalla, en este lado mío. Aquí hay más información sobre cómo puedes acceder a esta herramienta de la Iglesia Bautista Israel que se llama Emprende. Ahí tú puedes colgar tus servicios profesionales, allí puedes colgar tu negocio, información, y sigues nomás todas las indicaciones y puedes anunciarte aquí y ser bendecido también a través de esta herramienta que hemos puesto a tu disposición, Emprende Iglesia Israel. Hay jóvenes entonces que sueñan con sus emprendimientos y no hay que cortar esos sueños. También hay padres de familia con diversos desafíos. Padres de familia que han perdido su trabajo o le han reducido su salario. Una ola tremenda de casos de corrupción denunciados y quizá muchos otros casos que ni siquiera se han descubierto aún. Hay en el mundo protestas, hay en el mundo violencia, y no solo en otros países, también aquí en nuestro país, en nuestros días, vemos como el crimen y la delincuencia también parece que han bajado las restricciones para estas cosas. Sigue habiendo crisis económica e innumerable pérdida de vidas humanas, que es lo que más lamentamos en este tiempo. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que ha habido millones de dólares en déficits para el Estado y eso para cada familia también. El mundo ya cambió, definitivamente que el mundo ya cambió y nuestra manera de vivir la vida tuvo que cambiar también. Así que no importa si eres cristiano o no lo eres, no importa si eres empleado o empresario, no importa si eres profesor o estudiante, no importa si vivías del turismo o de las ventas, no importa ya nada de eso. Las cosas definitivamente cambiaron y nada es como antes. Por lo tanto, hay que cambiar también nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Al parecer estamos llegando a un estado de supervivencia. Las ciudades son escenarios crueles para los más débiles, para los vulnerables, para los inmigrantes, para los huérfanos, para las madres solteras, para las personas que no tienen trabajo. Realmente la ciudad se vuelve un lugar bien inhóspito. El escenario de Guayaquil y otras ciudades en el mundo hoy ya luce aterrador. Pero es allí donde tenemos también que ver el valor y la entereza de gente luchadora que no se dejará vencer y seguirá intentando sacar a su familia adelante con trabajo duro, con esperanza, pero con más enemigos que aliados. Eso es cierto. Hay injusticia en Ecuador, hay injusticia en el mundo entero. Hay un mover de protestas que sí, también son aprovechadas por violentos para cometer actos de vandalismo y saqueos, a pretexto de reclamos contra la discriminación racial. Hay corrupción en altas esferas gubernamentales y también entre pequeños niños que aprenden de los malos ejemplos. Hay hambre, pero también hay sed de justicia. Sin embargo, no solamente hay hambre y sed de justicia, también hay necesidad de un almuerzo digno. Mucha gente que hoy está sufriendo para tener al menos una comida al día. Hay miedo, sin dudas hay miedo, pero también hay deudas que pagar. Hay gente que por miedo no quiere salir, pero las deudas que tiene y la necesidad de salir adelante los hacen lanzarse a las calles. Sí, yo sé que tu situación no es la mejor, la mía tampoco. Perdóname por decirlo así, no es que te quiero despreciar en decir que tu situación no es la mejor, pero tú y yo sabemos que podrías estar mejor, yo podría estar mejor, pero estamos como estamos, y aunque no es lo que soñábamos, hay una oportunidad para sacar a relucir la luz que hay en nuestro interior. Alguna vez escuché esta frase: si quieres vivir el cielo en la tierra, sé un ángel para los que te rodean. Si nuestra situación es compleja, tenemos que vivir con eso. No podemos cambiar las circunstancias alrededor nuestro, pero podemos cambiar cómo estamos nosotros aquí adentro. Dicen en el argot popular, la situación está peluda y peliaguda. Pero hoy quiero llevarte a no pensar en tu necesidad. Mira, esta situación grave que estamos viviendo
y ese estado casi de supervivencia que la mayoría de gente está enfrentando hace que nos volvamos muy egoístas, que pensemos solamente en nuestras necesidades. ¿Cómo voy a dar de comer a mi familia? ¿Cómo voy a darle educación a mis hijos? ¿Cómo voy a sacar adelante mi empresa? ¿Cómo voy a sacar adelante mi negocio? Y todo lo vemos como algo centrado en nosotros mismos. Ese es el peligro al que nos llevan las circunstancias que hoy estamos viviendo. Sí, nuestra situación es difícil, pero quiero llevarte a no pensar solamente en lo feo que las cosas están por este vecindario. Quiero sacarte de tu burbuja. Quiero llevarte a pensar también en otros. Permítame contarte una historia. Había una vez un labrador que tenía 2 hijos. Ellos vivían permanentemente en peleas y discusiones. Todo llamado del padre a la concordia era inútil. Para que mejoren sus sentimientos mutuos, no había consejo del papá que valiera, por lo que decidió darles una lección. El labrador llamó a sus 2 hijos y les pidió que le llevaran algunas ramas. Cumplida la orden, les dio las ramas en haces, en grupos, ¿verdad? En manojos de ramas, para que todas al mismo tiempo las intentaran romper. A pesar de los esfuerzos, los jóvenes hijos del labrador no lo consiguieron. Entonces él desató los haces, los grupos de leñas, y les dio las ramas una a una. Los hijos del labrador las rompieron, como te puedes imaginar, fácilmente. ¿Se dan cuenta?, les dijo el padre. Si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos como el haz de ramas, serán invencibles ante la adversidad. Pero si están divididos, serán vencidos uno a uno con facilidad. Esta fábula de Esopo, allá por el siglo VI en la antigua Grecia, evoca con sencillez la profunda frase que dijo otra persona, esta vez un premio Nobel de literatura, Rabindranath Tagore. Él dijo lo siguiente: los vencedores no son aquellos que están siempre aferrados a sus bienes, ni los que se pasan la vida rezando con las cuentas secas del deber. Son aquellos que aman porque viven y vencen de veras porque de veras se dan. Los que aceptan el dolor con toda su alma y con toda su alma separan el dolor, porque conocen el secreto de la única alegría, el secreto del desprendimiento. He dicho que quien comparte y da no es el que tiene, ya lo he dicho antes. El que comparte y da no es el que tiene, es el que quiere. Seguro entonces conoces personas o familias que están pasando necesidad por los efectos de la pandemia global del COVID-19. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo crees que puedes ayudar? Sí, yo sé que tú también tienes necesidades. Yo sé que tú también has sido afectado y afectada. Yo sé que tú también has sufrido pérdidas. Pero reitero, compartir y dar no se trata de tener, sino de querer. Te animo a que abraces la solidaridad con tu comunidad y con la gente que tienes alrededor en esta misma semana. Empieza por los más cercanos, empieza por tus vecinos. Siempre y cuando en tu casa tu familia haya comido, ofrécele algo a alguien cerca de ti que esté en necesidad. No importa si no lo conoces o si nunca han hablado, acércate a su casa. Tócales la puerta o el timbre, eso sí, aléjate unos pasos para mantener el distanciamiento obligatorio. Pero deja la vergüenza a un lado. Preséntate y pregunta, ¿cómo están en tu casa? Vecino, vecina, ¿cómo estás? Soy el que vive aquí cerca, no hemos hablado nunca, pero ¿cómo están en su casa? Tócales el corazón, no solo el timbre. Interésate genuinamente en querer ofrecer algún tipo de ayuda que pudieras brindar. Yo te desafío a que hagas ese ejercicio. Tal vez no tienes mucho alimento en tu casa que compartir, pero solo esa pregunta, vecino, vecina, ¿cómo están en su casa? Puede generar en las personas que están cerca de ti una necesidad de hablar con alguien, aunque no lo conozcan. Hay muchos retos. En el internet yo he visto esos challenges sin fin en el internet. En estos últimos años han habido cosas locas, cosas peligrosas, cosas sin sentido. Así que si hay que hacer challenges, yo te ofrezco este Solidarity Challenge.
Te desafío a que te acerques a un vecino a preguntar por su situación. Y si está en tus manos ayudar con algo, pues hazlo. Si tu vecino está mejor que tú, te desafío a ser solidario con alguien más. Pero separa el dolor que puedas estar sintiendo de tus propias pérdidas y prepárate para desprenderte de algo que alguien más pudiera estar necesitando. Solo, como dice la Biblia, no trates de impresionar a nadie. Sé humilde. No creas que eres más porque puedes ayudar. Sin embargo, también te pido, deja a un lado el egoísmo y no te ocupes solamente de tus propios intereses. Interésate en los demás. Considéralos como mejores que tú, aunque aún según tu criterio tal vez no lo sean. Ya te presenté una fábula, la de Esopo. También una frase profunda de filosofía de este premio Nobel de literatura. Pero ahora permíteme mostrarte una narrativa bíblica. Pero antes te quiero explicar que la narrativa bíblica tiene sus patrones de diseño que hay que conocer para poder descubrir lo que en realidad Dios quiere hablarte por medio de su palabra, la Santa Biblia. Así que te invito a mirar este video. Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico? Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa, Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana. Por sí misma es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara. Dios los lleva a la tierra prometida. Les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios. Se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego, llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo. Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí. Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación. Lo que es un poco deprimente. Pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio?
Sí, ¿qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? Claro, ¿qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías. Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Y exploraremos cómo leer la poesía bíblica en los siguientes videos. Al leer la Biblia en Filipenses capítulo 2, el mensaje es claro. Al preocuparse por los demás antes que por uno mismo, uno está empezando a emular en cierto sentido la actitud que tuvo Cristo Jesús. Mira, si debemos hablar de alguien que se preocupó por los demás antes que por sí mismo, Cristo Jesús sigue siendo el ejemplo máximo. Aunque era Dios, renunció a sus privilegios divinos y nació como un ser humano. Se acercó a ti y se acercó a mí porque nosotros estábamos lejos de Él. No es que Él se había alejado y ahora se acerca, no. Nosotros nos alejamos y Él tomó la iniciativa de acercarse. Pero no solamente se acercó, dice la Escritura que se humilló hasta morir en una cruz, como morían los criminales, solamente para pagar el precio de tus pecados y los míos. Al final, con este sacrificio que Jesús hizo, según Filipenses capítulo 2, Dios le dio el máximo honor y su nombre está por encima de todos los demás nombres. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es el modelo perfecto de solidaridad. Yo te animo a ese challenge de solidaridad, a ese reto. Si tú puedes donar particularmente a vecinos, alimentos que tengas en casa, alguna cosa, algún juguete extra de todos los que tienes a veces guardados de tus niños, si es que tienes, a un niño que tal vez no tiene ninguno. Si puedes donar dinero para organizaciones que provean este tipo de ayudas a personas que están en necesidad, también hazlo si tienes las posibilidades. Pero recuerda que esto no se trata solamente de dar dinero o dar provisiones o dar un juguete a un niño que no lo tiene. Se trata de sentir las necesidades de otros como que si fueran propias. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Cargó en su cuerpo el pecado de otros en sí mismo.
Filipenses 2, 14 y 15 dice lo siguiente: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Acá en Ecuador hemos tenido muchísimos casos de corrupción en estos días. El día miércoles amanecíamos con tremendas cosas que se destaparon, y seguramente seguirá habiendo de dónde investigar, porque casos de corrupción hay muchos. Así que, como dice la Escritura, en un mundo lleno de gente perversa y corrupta, tú y yo debemos brillar como luces radiantes. Que la luz nuestra no es propia, por cierto, es solamente el reflejo de la luz de Dios. Te he dicho que te animes a bendecir a otra persona. Sé solidario, comparte de lo que tienes, aunque no sea mucho. Pero déjame decirte también que la gente está necesitada en el área espiritual muchísimo. Hay gente que tiene miedo a la muerte porque la ha visto de cerca. Hay gente que ha visto morir a familiares. Hay gente que están con los síntomas del COVID-19 y no saben si vivirán o morirán. Hay gente que hoy está sana, pero mañana puede estar enferma. Hay portadores del virus que son asintomáticos y no sienten nada, pero hay otros que sin tenerlo están tan preocupados y en su mente ya se enfermaron. Hay necesidad de que Dios acerque paz a esas vidas y tú puedes ser el vehículo que canalice esa paz de Dios. Así que sé solidario, y con solidaridad no solo me refiero, como dije ya, a dar comida, alimentos, dinero. Hay gente que necesita de un oído para hablar. Hay gente que necesita que le den un poco de tiempo. ¿Quieres unirte a eso? También te dije que si tú quieres particularmente donar, dar, involucrarte con organizaciones, eres libre de hacerlo. Te animo y te desafío a hacerlo. Pero quiero también que sepas que la Iglesia Bautista Israel está sosteniendo este trabajo de donaciones hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia. Aún en emergencias es cuando más la Iglesia debe estar presente. Y la Iglesia Israel se ha hecho presente. Son personas como tú y como yo. La Iglesia no piensa en el templo, en una organización. Piensa en personas que se reúnen a adorar a Dios y a tener comunión unos con otros. Gente como tú y gente como yo. Ninguno es millonario. Tal vez son millonarios, pero por lo que tienen en el corazón. Hasta donde yo sé, y a lo mejor me estoy equivocando, tal vez si hay alguien por allí, pero hasta donde yo sé, nadie de los que conforman la Iglesia Bautista Israel es millonario económicamente. Pero han podido ser generosos y poder dar. Esta iglesia que te sirve a ti, proveyéndote la ayuda espiritual que tú necesitas, es la iglesia que también puede ser el canal por medio del cual tú puedas bendecir a otros, un canal por medio del cual tú puedas hacer llegar a otros tu solidaridad. Es verdad, la iglesia no es la única manera en la que puedes expresar tu solidaridad, pero somos un buen recurso para que no te quedes sin ser parte de la bendición que otros pueden recibir como de parte de Dios, pero a través de ti. Así que te invito a que seas solidario, te invito a que compartas con otros, te invito a que brilles en un medio, en un mundo, en un sector del planeta que está plagado de gente perversa y corrupta. Brilla con la luz de Cristo Jesús. Pero como dice la Escritura, sin quejarte y sin discutir, para que nadie te critique. Lleva una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. De nada va a servir si eres solidario, si tu vida no es limpia, si tu vida no es delante de Dios inocente. Recuerda que todo esto apunta a Jesús. La narrativa desde la perspectiva bíblica, como vimos en el video, te muestra patrones de historias que hacen que la gente vea que siempre hay algo que no se debe hacer y que la gente termina haciéndolo. Y te presenta esos patrones y te hace preguntar, ¿será que alguna vez alguien puede romper con eso? Sí, se llama Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, que vino, que vivió y nos enseñó cómo caminar en rectitud con Dios, que también dio su vida en la cruz por ti y por mí, que murió y que fue sepultado. Pero recuerda esto, esta es la mejor afirmación de todas: resucitó
al tercer día se levantó de entre los muertos y porque hoy está vivo, Él es la razón por la cual tú y yo podemos hacer algo de bien por otros. Si hay que hablar de solidaridad, Jesús es quien encarnó las necesidades de otros como propias. Te animo a que hagas lo mismo. Bendice a otros. Sé parte de la provisión por la que mucha gente está orando. Dios lo va a hacer, pero lo puede hacer también a través de ti.